Me acaba de avisar la editora de que no se me olvide recordar que los libros están a la venta en el stand de la editorial Dauro, donde el autor firmará ejemplares, al margen de que también los firmará en la caseta de firmas. Bien, buenas tardes a todos. De entrada, les agradezco su presencia en esta hermosa tarde de sábado que tanto se presta al disfrute de la cultura y también de la naturaleza, o sea, de la vida. De la vida que se va apagando cuando uno ya con los años va perdiendo la vista. También agradecimientos a la Fundación Caja Rural por habernos cedido, con motivo de la Feria del Libro, este espacio del emblemático edificio Zaida. Y por supuesto, agradecimientos a Ediciones Dauro, que me haya brindado, por haberme brindado la oportunidad de presentar esta novela de la que vamos a hablar ahora mismo. Ediciones Dauro fue fundada en el año 2000. En su segunda etapa, iniciada hace 3 años, está apostando muy especialmente por nuevos autores, sin por ello descuidar su catálogo de consagrados. Su principal objetivo es la calidad, tanto a nivel literario como técnico, dando la importancia que se merece a la elaboración del libro en sí, un elemento sin duda primordial. O sea, un objeto artístico en sí mismo y no un simple soporte de la obra. Me consta que cuando se opina sobre esta editorial, que cada día cobra más fama en el mundo de la edición, se destaca el modo en que vela por la calidad y por la presentación material de las obras, también por su compromiso con sus autores, el modo de arroparlos y de guiarlos en el mundillo literario. No quería dejar pasar esta ocasión de felicitarles por este motivo. El autor de esta novela, aquí presente, Manuel Ortiz Requena, es valenciano, saguntino por las señas y médico pediatra, una profesión que desempeña en el Centro de Salud de Picassent desde hace más de 20 años. Después de numerosos trabajos y publicaciones sobre su especialidad, inicia su andadura literaria con Mérida Querida, que fue en 2006 el primer acceso en relatos cortos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, y posteriormente con Gladiolus, que fue en 2007 finalista en la segunda edición del Premio de Novela Corta para Previsión Sanitaria Nacional. Es asimismo autor, junto con un compañero, el doctor Ramón García Ramos, aquí presente, de una novela histórica titulada Ferrum et Lutum, entiéndase hierro y barro, un relato situado en la Baja Edad Media que nos zambulle en una serie de aventuras en las que se ensalza la amistad de dos personajes de distintas culturas. El tesoro de Rodalquilar es pues su última aventura literaria. Debo confesar que no sabía nada de Rodalquilar hasta leer esta estupenda novela. Para quien lo ignore, se trata de una localidad del municipio de Níjar, dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, a 43 kilómetros de Almería. Una zona eminentemente minera. Internet nos dice que la minería más conocida de Rodalquilar es la contemporánea, la que se inicia en el siglo XIX, relacionada con el beneficio del oro, pero no es la única. En primer lugar, cabe citar la extracción y tratamiento de la lumbre, un fijador de los colores para los tejidos, que tuvo gran importancia durante la Edad Media. Las minas de alumbre se denominaban tollos y no eran otra cosa que trincheras a cielo abierto, muchos de ellos perfectamente identificables hoy en día. La búsqueda de alumbre comenzó hacia el año 1445, cuando las minas bizantinas cayeron en manos de los turcos, para buscar otras fuentes que abastecieran lógicamente Europa. Este mineral fue descubierto en Rodalquilar en 1509 y poco después se concedió la explotación a Francisco de Vargas, un consejero real. Aunque la producción se detuvo en 1520. En el Playazo se instaló una fábrica y un poblado minero a principios del siglo XVI, recién terminada la Reconquista. Los ataques de los piratas berberiscos eran continuos
y en uno de ellos fue raptado todo el pueblo, o aniquilado, o masacrado, todo el antiguo pueblo de los Alumbres. Para su protección se construyó el soberbio castillo renacentista de la Torre de los Alumbres junto al camino del Playazo. Sí, me sospecho que esto ya no suena. Seguimos con esto. Gracias. Decía pues que para su construcción se construyó el soberbio castillo de la Torre de los Alumbres junto al camino del Playazo, que milagrosamente se mantiene en pie y que curiosamente aparece en el Spaghetti Western La muerte tenía un precio, de Sergio Leone. Internet nos dice muchas más cosas de Rodalquilar, muy dignas de interés. También podemos ver muchísimas fotos del pueblo, de las minas y del precioso entorno natural de esa comarca. Todo esto lo digo porque de eso trata la novela, de la historia de esa zona geográfica a lo largo de varios siglos y de varias generaciones de una misma familia. La novela se divide en 3 partes, cada una de las cuales con sus correspondientes capítulos, a su vez titulados y a veces fechados. La primera parte se titula El castillo de la ermita, siglos XVI y XVII. La segunda, El cortijo de la mora, siglo XIX. Y la tercera, La mina y el tesoro de la ermita, siglo XX. Se trata, pues, de una novela histórica que arranca a buena pluma un día de primavera de 1265 y, digamos, ya solamente para en lo referido a al nombre, ¿verdad? Al nombre del pueblo, y ya más concretamente el 10 de mayo de 1520, con unas circunstancias que ahora veremos. De hecho, y tal como recoge su prólogo, a lo largo de la novela se relatan diferentes acontecimientos ficticios, pero que son el reflejo de algunas de las situaciones históricas reales que han sucedido en el Levante almeriense. Esta novela tiene mucho de documental, está muy seriamente documentada. Este es uno de los aspectos interesantes de esta novela, precisamente, pero no el único. Pues en ella se recoge una información pormenorizada y muy bien contextualizada ambientalmente en la propia trama de la novela, sobre temas tan variados como la etnografía, la minería, la agricultura, la gastronomía, la alfarería, la pesca, la botánica, la carpintería, entre otros. Una información de enorme interés antropológico y cultural que se va desgranando en el relato del día a día de sus protagonistas, exponiendo de paso la utilidad real de objetos, enseres y actividades que hoy están en total desuso. Por ello, también contamos al final del libro con un glosario imprescindible para entender cabalmente todo lo que se cuenta con su vocabulario específico. La primera parte, que podemos entender como el periodo fundacional, con sus 12 capítulos significativamente titulados y, como he dicho, algunos de ellos fechados para una mejor ubicación cronológica del lector. Esa primera parte, pues, transcurre desde el señalado 10 de mayo de 1520, fecha en que la guarnición del castillo que custodia el pueblo de los Alumbres es desplazada a Castilla para ayudar a reprimir la rebelión de los comuneros, ¿verdad? Y prosigue con la masacre o cautiverio, unos días después, de la población por parte de los piratas berberiscos. Una situación de la que solo se libra la niña Beatriz Manzano, apodada La Mora por su origen morisco, que es recogida por un tío suyo, alfarero en Níjar, y que está en el origen de la saga familiar cuyos pasos el lector va a seguir a través de los siglos. Cuando la revuelta de Benumella y los sucesos del Peñón de Inox, en 1569, cerca de Níjar, Beatriz tiene ya 60 años y una numerosa prole, habida con un cristiano viejo apellidado Mañas, con lo que la familia Mañas queda integrada ya con todos los derechos en la sociedad española, sin por ello dejar de seguir apodados hijos y nietos de la Mora, y su obrador de alfarería el Alfar de la Mora, y su cortijo de Rodalquilar el Cortijo de la Mora,
por los siglos de los siglos hasta nuestros días. Y así prosigue esa saga su andadura histórica sin moverse de aquella comarca. Esta primera parte se cierra con el terremoto el 31 de diciembre de 1658, tras cuyos derrumbes cambió la fisonomía del valle de Guadalquivir. Y por cierto, quedó mucho más oculto bajo tierra el tesoro que había escondido varias décadas atrás en una cueva el pirata moro Amurat Arráez, un acontecimiento que también está pormenorizadamente recogido en la novela. Un tesoro dicho de paso, del que no me corresponde contar si será algún día descubierto, ni por quién o quiénes, porque no se trata de que les cuente aquí la novela, sino solo de apuntar sus grandes hechos. La segunda parte de esta, a estas alturas, ya apasionante novela, se titula precisamente El cortijo de la Mora y arranca en marzo de 1845, o sea, tras un salto cronológico de 187 años, el autor nos explicará por qué, y arranca en marzo de 1845, o sea, tras un salto, y se cierra en 1883, aunque, o sea, son casi 40 años, aunque el autor hace unos cuantos incisos o retrospecciones en el pasado a modo de relleno informativo, como por ejemplo la construcción en 1768 de la batería de San Ramón en aquella costa. En estas casi 4 décadas se produce un cambio de registro, las inclemencias históricas permanecen, aunque son otras. Pero la memoria histórica no se diluye en la mente de los cortijeros y alfareros, descendientes de Beatriz la Mora, a quienes vemos en su cotidianidad, con sus alegrías y padecimientos de campesinos pobres pero dignos, junto a un vecindario amistoso y solidario. De hecho, el nombre de Beatriz se mantiene en la primera mujer de cada generación de la familia. Hasta tenemos otra Beatriz Mañas, apellido que ahora anda cruzado con el de Aliatar, y hasta tenemos un amorío romántico ascendente entre un niño de la familia y una niña rica de Almería que veranea por allí. Romanticismo obliga, ¿verdad? Y de esas fechas ya saltamos al 8 de octubre de 1932, tal como se titula el primer capítulo de la tercera parte, 8 de octubre de 1932. La condición campesina y ahora también minera de nuestros protagonistas apenas se ha movido a lo largo de la historia. El cortijo de la Mora sigue en pie. Por supuesto, la fiebre del oro que afectó a Guadalquivir a partir de 1880 y hasta bien adentrado en el siglo XX, también se deja notar aquí, cuando con la excavación de un pozo del cortijo de la Mora aparece una pepita de oro y empiezan los problemas habituales que engendra la codicia, así como las sorpresas, porque vuelve a hablarse del tesoro del Moro Arráez, esa leyenda que corre por todo el campo de Níjar. También se meten por medio la guerra civil y las represalias de la posguerra, vamos, lo normal por aquellos tiempos. Pero una normalidad llena de sobresaltos, de desapariciones, reapariciones de amigos y de tesoros que nos llevan, como he dicho, hasta nuestros días. Muchos elogios pueden hacerse de esta novela tan sugerente, dura sin dejar de ser entrañable, tan humanamente aleccionadora y también perfilada y ambientada históricamente. Pero para ello, aquí está su autor, cuyos comentarios al respecto van a ser, sin duda, mucho más esclarecedores que los míos. Lo que sí debo, para cerrar mi intervención, es recomendar vivamente su lectura, tras la cual se sentirán mucho más enriquecidos, humana y culturalmente, por todo lo dicho y porque de lo que se trata, al fin y al cabo, es de nuestra propia historia, la de España y, por supuesto, la de los andaluces. Muchas gracias. El tesoro de Guadalquivir se gestó durante casi 30 años. Ha sido donde yo donde yo disfrutaba de mis vacaciones
durante los últimos 30 años, donde mi hijo ha crecido, donde ha aprovechado todos los veranos, y Julia y yo aquí presente nos hemos pateado prácticamente todo el Cabo de Gata. Y a lo largo de todo ese tiempo, pues claro, siendo médico y siempre teniendo el ansia de conocer y conocer y conocer, pues hemos ido estudiando, tomando datos, miles y miles de datos, estudiando cada sitio, cada momento, por qué este cortijo, por qué son así, por qué tantos molinos, todos sin techo, mil preguntas, ¿no? Mil preguntas que poco a poco hemos ido rellenando, pero mi idea era escribir un libro dando información, pero es que me faltaba alma, me faltaba algo. No, eran miles y miles de datos que podía enlazar, podía hacer, pues eso, un texto prácticamente de historia, ¿no? Pero yo quería que el que empezara a leerlo encontrara algo, ¿no? Entonces, al dividirlo en 3 partes, yo necesitaba para cada parte un alma. Y no encontraba nada más que en la segunda, porque la segunda, que es lo que Carlos ha hablado sobre la zona o la época, digamos, agrícola, la época en la que la gente vivía absolutamente y únicamente del campo, de él sacaba prácticamente todo, o bien con el trueque, o bien con su trabajo. Y ahí sí que la conozco porque mis abuelos, mi abuelo paterno era de Las Negras y mi abuelo materno era de Aguamarga. Entonces, ese alma de esa época sí que lo conocí y podía escribir lo que me diera la gana. Entonces, me puse. Pero es que cómo conectaba yo la época minera del siglo XVI y cómo hablaba de la época minera del siglo XIX y mitad del XX. Estaba en que no había manera de armarlo. Y busqué, como ahora todo lo encuentro en internet, pues por casualidad puse Rodalquilar y salió un foro. Salió un foro de gente, hijos de mineros, que habían pues, buscado vida en otros sitios cuando en 1966 se cerraron las minas. Hay rodalquilareños en toda España. Y me metí en el foro, entré de pardillo, preguntando que iba a escribir un libro, que necesitaba alguna información, que a ver si alguien me echaba una mano. Se volvieron locos, todos se volvieron locos. Empezando por unos, hay guardias civiles retirados de 86 años que he ido a conocerlo. Fuimos a un congreso, Ramón y yo, hace poco tiempo, a Las Palmas, y el hombre estaba, pero bueno, que se los comía vivos, abrazos y a todo. La primera parte, hay con los alumbres en la época del castillo de la ermita, hay un soldado. Ese soldado, Julio Berzosa, es el alma de esa primera parte, junto con la niña Beatriz. Julio Berzosa es el alma de un guardia civil conocido en esta época, o sea, de ese guardia civil de 86 años, tal y como ese carácter, ese amor de esos 5 años que estuvo allí destinado, ese hombre me transmitió a mí todo lo que después, además escribí en Las Palmas, pues a pesar de tantísimos años, porque estuvo destinado los primeros años 50, sigue sintiendo Rodalquilar en el corazón. Y entonces lo tuve que poner de protagonista en esa época. Tuve a para esa primera parte. Y bueno, lo de que haya ahí una serie de información sobre pues, el alfar, sobre comidas de la época, pues me la han ido transmitiendo toda esta gente del foro. Porque mi abuela decía que se hacían así, claro, al final compaginaba datos y era capaz de escribir la receta de la comida. Y todo eso que se ve ahí, incluso en la fabricación de las lozas y de la cerámica de Mija, que es súper especial, es completamente distinto. Y donde veas un jarro de Mija, sabes que esa persona está en Mija porque es que es muy llamativa. Además, te lo recomiendo, Mija, te lo recomiendo.
La segunda parte, que es la que yo siento más y probablemente la que tú hayas notado más en corazón, más en esa parte, esa época agrícola. Esa época agrícola traduce un momento de hambruna, un momento de desesperación de la gente, de no tener las norias secas, el campo, el desastre, los animales que se mueren, y sin embargo épocas bonitas, épocas en las que hay agua, en las que el monte y todo se pone precioso. Allí yo siempre digo que lo mejor de esa zona es sentarse a oír el rumor del silencio, sentarse en un cerro y quedarse quieto. Y entonces notas la naturaleza. La naturaleza te rodea, te absorbe. Y eso es una cosa que hace que el vino se pinta. Y no da lo mismo donde sea, donde nos comamos el bocadillo. Te sientas y disfrutas. Bueno, pues todo eso se traduce en esa segunda parte. Y también en esa segunda parte yo hago hincapié en la función de la Guardia Civil y de los carabineros en esa época. Hay una anécdota que este Guardia Civil, yo escribí que había un alijo, hay un capítulo en el que hay un barquito que lleva un alijo de tabaco y los carabineros se enteran. Y entonces yo cuento que los dos contrabandistas iban corriendo por el camino y yo, tonto de mí, le disparo y lo mato. Y cuando el guardia civil de Las Palmas lo lee, dice: no lo mates. No lo mates. Digo, pero bueno, dime por qué. Dice, no. En esa época, si un carabinero mataba a un contrabandista, el contrabandista o los contrabandistas acababan con toda la familia. O sea, le pegó un tiro en el tobillo y le llevabas al cuartelillo, porque aquello era así. Y luego, para la tercera parte, tenía el alma de todos los rodalquinareños que están vivos, porque además todos me han ayudado un montón, y sobre todo, y tengo que decirlo, uno en especial, que es que te he transmitido sentimientos, llorar cuando le he mandado los capítulos para que los lea, para que los repase a ver si está todo correcto, porque claro, es poner la vida del Rodalquilar de los años 50 y yo no podía meter la pata. Tenía que tener a alguien que leyera lo que yo había escrito y que me dijera: sí, eso era así, funcionaba así, el economato abría a las 9, tenía que estar todo clavado para que el que lo leyera entendiera que eso estaba todo correcto. Y después había una cosa que a mí me daba muchísima pena, y era que el minero que fallecía trabajando en la mina, su familia perdía la casa. Y las casas que haría para los mineros eran, en aquella época, una maravilla. Eran casas con 3 habitaciones, cuarto de aseo, todo lo que tú quisieras. Y sin embargo, pues la luz eléctrica llegó bastante después. Quiero decir que los pueblos de alrededor se aprovechaban de Rodalquilar. Tenía médico, tenía cuartel de la Guardia Civil, tenía economato, la gente venía con sus verduras de las negras, con pescado de isleta, y lo tenían vendido, y luego ese dinero pues lo hacían trueque o incluso en el economato compraban para sus casas. Total, que es un momento, ese momento, yo vi ahí mucha alegría en los chiquillos, y sin embargo, yo veía en la gente mayor tristeza, porque la mina era pues bien, para sacar a la gente adelante, pero era el fin de sus días por silicosis, por graves problemas pulmonares. Entonces, a ellos les daba igual si morían jóvenes, lo que pasa es que querían que su familia saliera adelante. Claro, todo eso llega un momento en que alguien dice que la mina no es rentable y se acaba la mina. Entonces, ese momento a mí me gusta, y si, como lo has leído, sabes que ahí hay los personajes que lo sienten, que lo explican bien, y uno de ellos se queda, y el otro se va. El que se va es el que a mí me está contando todo. O sea, quiero decir que yo he metido al personaje ahí, y el que se queda, en la libertad que se queda, ese se queda porque tiene que quedarse alguien en Rodalquilar, y él se queda.
Y ese tesoro, que al final no vamos a decir quién lo encuentra, no vamos a decir quién lo encuentra, pues tengo que contar una cosa. El año pasado estuvimos en Rodalquilar y allí hay dos profesores que tienen casa, que uno es Manuel Ruiz Funes, que es profesor en Murcia, pero jubiladísimo, y sí, además es un artista, y su señora, y fuimos a cenar a un barecito de Rodalquilar y apareció una señora vasca que le dijo, este matrimonio dijo que había escrito un libro sobre Rodalquilar y tal, y que había un tesoro, y el tesoro estaba en una noria, y la noria tenía galerías, y aquella se me estaba mirando. ¿Y tú cómo sabes que en la noria de mi casa hay galerías? Yo no sé nada. Eso me lo he inventado yo. Hay un cortijo que tiene una noria, que tiene galerías, y yo no lo sabía. Y no lo sabemos. Y después seguiremos hablando. Bien, total, que para mí ha sido un placer escribirlo. Yo sé que le doy mi villa y además disfruto con todos los rodalquilareños que me han ayudado y que además voy a ir conociendo. Aquí hay una. Y los voy a ir conociendo durante estos meses y a disfrutar de Rodalquilar. Y me encantaría, también tengo otra anécdota sobre esto, donde yo trabajo hay un servicio de urgencias y hay una doctora del servicio de urgencias que es una gran lectora, pero grandísima lectora. Y digo, mira, Inés, léete esto y tal, y ya me dices cómo lo que te parece. Acabó la guardia, se fue a su casa, acabó de leer el libro, perfecto, con el proyecto del libro, cogió a su novio y se fue una semana para alquilar. A mí me entraron ganas al acabar el libro de irme, el fin de semana siguiente, este año. Y pienso, y para terminar, porque además extenderme en datos lo bonitos, porque además yo sé que me va a gustar, porque además está escrito desde los sentimientos, y ya cuando ya encontré el alma para las tres partes, pues entonces pues he encantado, ha sido pues encantado. A mí me gusta mucho la poesía, y además me gusta escribir. Yo no sé si soy bueno o malo o fatal, pero yo le he escrito una poesía a la luna del Cabo de Gata. Y la voy a leer, no sé si me saldrá bien. La voy a leer. La luna, el que conoce aquella tierra sabe que por las noches son muy claras, no hay casi nubes, y el cielo es un cielo que te hace pelo estrellado, te quedas embelesado, casi haces así las tocas. Pero cuando la luna sale guapa, sale hermosa por el flayazo o por el cerro negro, el que sabe dónde está, sabe de lo que habla, te quedas quieto y ves cómo sale, cómo se apodera de todo, cómo coge el cuerpo y te sientes bien. Es una sensación que te da, a mí es que me coloco en el gusto. Bueno, la voy a leer, no sé si lo voy a leer, pero bueno. Hay luna, tú que te cuelas por las ventanas de Agua Amarga, mira cómo te devuelven sus calles encaladas, historias de pasión en ronda de guitarra enamoradas. Tú que en el silencio de la noche la inundas con reflejos de plata, siente cómo suben a tu cielo los sueños de las gentes del Cabo de Gata. Y me ven y me dicen, ¿a dónde vas, Manuel? Y yo les digo, a tomar la luna. Pues vamos, me dicen todos. Y luego juntos y sentados en la arena, admiramos tu paseo sobre las olas y vemos cómo peinas la cala del plomo, cómo iluminas el cerro negro y al final contemplamos cómo el cerro de los lobos le declara su amor todas las noches con sus destellos. ¿De dónde vienes, Manuel? De tomar la luna. Pero la ilusión de que la gente, y sobre todo la gente que en relación con el Cabo de Gata, lo lea,
para mí es muy grande. Hay gente que ha escrito libros desde la perspectiva de 3 días, como por ejemplo Juan Goytisolo con Campos de Níjar, y ha presentado una denuncia sobre cómo viven, sobre cómo vivían. Pero hay gente como por ejemplo Carmen de Burgos, que es una almeriense, nacida en Almería, dicen que nació en Níjar, pero no es verdad, nació en Almería. Y escribió muchos libros, pero cuando escribía algo sobre Rodalquilar, hay varios libros sobre la zona, pues el tesoro del castillo, podría decir, pues otro más, ¿no? Que en los que ella derrama un amor y un sentimiento por las voces, por los modos de decir, por las costumbres de esa zona, que es que a mí me enamoró. Y ese día 8 de octubre de 1932 fue el día que murió. Y yo he hecho que el niño que se enamoraba de ella, o se enamoró, al que le enseñó a leer, ese niño se murió ese mismo día. Se murieron, a ver, porque es que yo siempre he pensado que ella allí tuvo un amor, porque ella se pasó su adolescencia allí y no se iba, corría a caballo, además sabía de contrabandistas, más que nadie. O sea, yo no sé, eso del último contrabandista, hay una historia que yo pienso que hasta era su abuelo. Su abuelo era un ricazo, de Almería y murió cuchillado en la calle. O sea que algo de historia y luego pues gente, pues he tenido que consultar muchísimos libros, sobre todo libros de arquitectura sobre la zona, a Gil Albarracín, luego he tenido que consultar mucho sobre moriscos, muchísimo sobre moriscos, a un sevillano que hace 11 años que se murió, Domínguez Ortiz, a Mercedes García Benal, a Miquel Panza, o sea, un montón de gente que me ha ilustrado para poder escribir 4 líneas, porque es que si no ibas patinando continuamente, ¿no? Domingo Ortiz sabía muchísimo. Sí. Sí. A ellos tuve que recurrir en última instancia. Y después también, no puedo dejar de decirlo, hay 2 rodalquilareños que han escrito sobre Rodalquilar y que yo, a uno de ellos, está muerto. A Evaristo Gil Picón, que escribió una novela en la que él hablaba de humanidad y de la sencillez de la gente de la tierra, y la novela se llama Rodalquilar, testimonio del pasado. Y luego otro que es el prologuista de nuestro libro, que es Francisco Hernández Ortiz, que es un geólogo importante, un gran enamorado de Rodalquilar, su padre vive allí, y que escribió El oro y las minas de Rodalquilar. Es un libro muy técnico, pero muy esclarecedor, se ha hecho con todo el amor del mundo. No podía dejar de decirles los dos porque es que son fundamentales, tienen que estar en la amistad. Y por lo demás, pues si lo leéis, os gustará, y os acordaréis de este pediatra, que todo es ilusión, todo es ilusión. Gracias a todos y nos vemos en la caseta a adquirir libros para nosotros.